Ya, y profe, esta es la segunda parte. Lo que pasa es que en mi otro celular ya no hay memoria y tuve que prestarme este celular de mi padre. Y estaba mencionándole sobre las tierras, ¿no? Sobre que las tierras del Estado no solo servían para alimentar a los artistas, a las personas, sino, y etcétera, ¿no? También que estas tierras del Estado servían para situaciones de emergencia, ¿no? Estas guardaban alimento, ¿no? Y también por último tenemos las tierras comunales, ¿no? Que como estas eran distribuidas por los ayllus y los hombres tenían obviamente la obligación de contribuir eh, con su tiempo, trabajar la tierra, hacer obras, ¿no? En otras palabras, para el Estado, ¿no? Obviamente caminos, etcétera, ya. Y bueno, siguiente de esto, ahora voy a seguir con las personas y el régimen de sus bienes. Bueno, primero mencionaré la división entre estas personas, ¿no? Estas se dividían obviamente según su estatus y el monarca, ¿no? Que este vendría a ser como que esta, la persona de gran familia, ¿no? Que estaba obviamente compuesta por administradores, sacerdotes, jefes militares y sabios, etcétera. Bueno, siguiente de esto también estaban los agricultores, soldados, artesanos, servidores también, ¿no? Y la masa plebeya, ¿no? O sea, los yanacunas, aquias, ¿no? O sea, tributarios comunes, en otras palabras. Bueno, consiguiente de esto se encontraba la división entre profesionales, ¿no? O sea, que eran rangos importantes, ¿no? O sea, en otras palabras era sangre del Inca, o sea, linaje, ¿no? La nobleza. Estas obviamente se encargaban del gobierno, la administración, la religión, hasta la filosofía, y etcétera, o muchos otros rangos más importantes, ¿no? Y debajo de ellos se encontraba obviamente el pueblo, ¿no? Que estaba compuesto por oficios, ¿no? Como ser artesano, dedicarse a la cocina, y etcétera. Y luego tenemos a la clase pero muy baja, que esta vendrían a ser los adivinos, hechiceros y curanderos, ¿no? Y después seguimos con la organización judicial, ¿no? Obviamente comenzando por el derecho del Inca. Basadre, él se refiere al llamado derecho inca, que recae, bueno, mejor dicho, mencionémoslo como una norma jurídica, ¿no? Que aunque ésta se mezclara a menudo con el constitucionalismo, en otras palabras, y lo religioso, y lo moral, y lo económico, siempre sería una norma, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y que siempre hubieron tres niveles, ¿no? En esto del derecho, ¿no? El primero viene a ser el derecho penal inca, que viene a ser el derecho de las culturas señoriales, ¿no? Que aparece de manera clara en nuestro campo penal. Y también tenemos la defensa del orden, que ésta establece a nuestro Estado, ¿no? Y que da tareas, en otras palabras, ¿no? Y después, y no, que digo, y que en estas se encontraban nuestras grandes crónicas, pues obviamente, y nuestros archivos, ¿no? Bueno, y nuestras crónicas que obviamente vienen a ser documentos, obviamente relatados por cronistas, ¿no? Que relataban sobre la vida y organización del Tahuantinsuyo, y también en el estado inca, eh, la religión está desarrollada por los sacerdotes, ¿no? Estos loquitos, ¿no? Y que, bueno, claro, claro, sacerdotes, creo que no. Y bueno, ahora tenemos toquemos ahora el derecho unitario, ¿no? Que como dice unitario, obviamente que esto se hallaba más en el matrimonio, en el trabajo y en el imperio de los incas, ¿no? Que este era obligatorio, au- o sea, era independiente en otras palabras, ¿no? O sea, autárquico y que utilizaba recursos de los demás, en otras palabras. Y también que esto de los recursos, quiero mencionar que las personas que ya podían dar estos recursos tenían una edad entre los 25 y 50 años, ¿no? Y que también los niños y niñas, ¿no? Desde los 5 ya tributaban, obviamente, ¿no?
Bueno, y ahora continuamos con la evolución de la ley, ¿no? Que se divide en dos etapas. En la primera etapa tenemos como ejemplo el ojo por ojo, diente por diente, que viene a ser esta ley, la del talón, claro, la ley del talón. Después tenemos nuestra ley de venganza personal, ¿no? Bueno, acá el Estado no interviene. Las partes, ¿no? O sea, el agraviado, o sea, la víctima y el victimario solucionan sus partes eh, entre ellos, en otras palabras, ¿no? Ellos se las arreglan, ¿no? Y ahora, la segunda etapa, que esta viene a ser con la formación del Estado Inca o el Tahuantinsuyo, ¿no? Ah, bueno, acá se dieron nuestras normas consuetudinarias, claro, y que en estas siempre hubo peleas, ¿no? O sea, conflictos y castigos, los castigos colectivos. Y ahora, bueno, ahora voy a explicar los medios de elaboración y divulgación de la ley Inca, que eran muy duros, ¿eh? Y que esto se dio durante tres normas universales, ¿no? Muy conocidas, muy respetadas, que hasta hoy en día causan furor, ¿no? Que la primera que viene a ser, la primera norma es la del amaqueya, que significa no seas perezoso. Después tenemos la segunda norma que es la amasúa, que significa no seas ladrón. Después tenemos la norma amayuya, que significa no seas mentiroso, ¿no? Y bueno, para determinar la imputabilidad, también esta se da por tres características, ¿no? Por la edad, ser funcionario y ser sacerdote, ¿no? También estaban las penas de muerte o sistema de penas entre los incas, ¿no? Que, como dije, que eran muertes, castigos corporales, ya viene a ser también la privación de libertad, cortar partes del cuerpo humano, o sea, mutilaciones, y que estas se utilizaban mucho, mucho en incestos, en la sodomía, también en la deserción, en disciplina militar y la pereza reiterada, ¿no? Y también también por tener el carácter dragoniano, claro, esa. Y que entre estas muertes o penas, la que se daba a las personas, o sea, a los de la nobleza, vendían a hacer la decapitación, ¿no? Esta aplicada, como dije, para la nobleza, ¿no? Y la más infame fue la hoguera y el arrastramiento del cuerpo de la víctima. Sí, terrible. Y ahora también tenemos los castigos corporales, ¿no? Que eran utilizados para fomentar tormento, o sea, para causar miedo a la población, ¿no? Los golpes, los latigazos, la jalación, mejor dicho, también destacaba esta la de que te botaban, o sea, te desterraban hacia la selva y a lugares extraños, ¿no? Donde no se conocía nada, ¿no? Y también eso de las amputaciones era por derrota militar, si mal no recuerdo, claro. Y detrás de todo esto también quiero agregar sobre los pinas, ¿no? Que estos eran reos que ya esperaban sus sentencias, ¿no? Pero a estos reos no se les permitía hablar con nadie, ¿no? Estaban ahí encerrados sin nadie, solos. Bueno, y ahora hablaré sobre la clasificación, ¿no? De estos delitos, ¿no? Bueno, primero estaban obviamente la infracción del orden público, que eran delitos contra el derecho constitucional, delitos contra el derecho administrativo, ¿no? Y después tenemos bueno, las infracciones, ¿no? Del orden social privado. Y este estaba conformado por violaciones obviamente a la vida, ¿no? O sea, violaciones o traición al orden militar y delitos contra la propiedad, ¿no? Y también quiero mencionar que en acá habían instrumentos jurídicos, claro, ¿no? Como los bastones, las pinturas, los quipus y los pregoneros, claro. Y bueno, ahora quiero también tocar esta parte, la de los órganos de la ley, ¿no? O sea, cómo se formulaban, ¿no? Que esta estaba compuesta obviamente por el Inca, ¿no? Ya que él era la ley máxima, la divinidad y era todo, ¿no? Y también por sus asesores, ¿no? Que eran cuatro personas, estas eran los cuatro apus, ¿no? Y también que como Inca, en estos tiempos, los más resaltantes vendrían a ser Pachacútec y Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Yupanqui. Y también a los más importantes también estaban integrados los orejones, que estos vienen a ser los que intervenían, ¿no? Cuando había una lucha, ¿no? Interior por el poder.
los orejones. Y bueno, con esto llego a la conclusión de que obviamente existió un sistema de costumbres y que en el estado inca la tierra era de todos y por lo tanto no hubo propiedad privada y mucho menos existió la derecho de herencia, ¿no? Y también que en la nobleza, o sea, el juez supremo, como ya dije, siempre va a ser el inca y los curacas nunca podían interpretar leyes. También de que eh, parte del imperio, ¿no? Como administrativa, familiar, la religioso y laboral y toda esa nota estaba ligadas a reglas muy importantes, ¿no? Reglas muy estrictas, ¿no? Y que esto siempre iban a ser las autoridades, ¿no? Y que los que se encargaban de la seguridad y el bienestar se daba según su jerarquización, ¿no? Según el orden, obviamente. Y bueno, profe, esa es mi exposición sobre el derecho inca. Lo hice en dos partes, profe, porque como le mencioné, el otro no tiene memoria. Ya, gracias, profe. Que tenga buen día.